a propósito de los ataques terroristas en el Cauca y a propósito pues de la salida del comandante del Ejército, de las conclusiones del Consejo de Seguridad extraordinario que se llevó a cabo ayer para tomar medidas en esa región del país. Hugo Mario, antes de darle paso a nuestros invitados, ¿cómo amanece hoy el Cauca? Pues recuperándose el norte del Cauca, Claudia, y también el sur del departamento del Valle después de esta escalada terrorista dirigida contra la fuerza pública en diferentes poblaciones. Recordemos que fueron ataques casi simultáneos en aproximadamente 10 municipios de esta zona del suroccidente colombiano, un hostigamiento realmente cruel, brutal contra la estación de policía del municipio de Morales. Allí hubo 4 muertos, 2 policías, 2 civiles que estaban detenidos en la estación, ataques en Suárez, en Jambaló, en Corinto, en Caldono, 2 indígenas asesinados anoche en el municipio de Caldono, al norte también del departamento del Cauca, y lo que pasó en el Valle, Claudia, un hostigamiento contra la policía en Dagua, y antes, mucho antes, acá lo reportamos ayer muy temprano, un ataque terrorista, la explosión de una motocicleta bomba en zona urbana de Jamundí, que es un municipio, usted lo sabe, Claudia, vecino a Cali, a escasos 20 minutos de la capital vallecaucana, en donde están haciendo también presencias estos grupos disidentes de la FARC, concretamente el Frente Jaime Martínez, frente al que se le ha responsabilizado este ataque que dejó 6 personas heridas. Entre esas 6 personas heridas, 2 policías y 3 niños que iban caminando hacia su colegio, iban a estudiar cuando se registró la explosión. Así que pues estamos en alerta, Claudia, y obviamente recuperándonos después del golpe que han dado las disidencias a través de esta arremetida violenta y terrorista contra las fuerzas militares en todo el suroccidente del país. Claro, es que no solamente es el Cauca, sino el Valle del Cauca. Pues para hablar de este tema están con nosotros ya conectados el senador Ariel Ávila y también el presidente nacional de ACORE, el general Guillermo León. Bienvenido, senador Ávila. Claudia, buenos días y muy amable por su invitación. Muchas gracias. Bueno, después de esto que ha sucedido y de las medidas anunciadas en el Consejo Extraordinario de Seguridad de ayer, usted desde su conocimiento de cómo funciona, de cómo es la urdimbre de estos grupos criminales y desde el entendimiento y gestión que hace como congresista que pues cercano al gobierno, si todavía se le puede llamar así, ¿cómo encuentra las medidas pertinentes, insuficientes, suficientes? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, Claudia, a ver, le respondo concretamente, después le explico. Yo creo que las medidas que se han anunciado no van a tener un efecto inmediato. Muchas son más de lo mismo. La situación en el Cauca y en el suroccidente en general es demasiado complicada como para pensar que estas medidas van a dar un resultado en el corto plazo. Están pasando 3 cosas claves. Lo primero es que después de que se levanta el cese al fuego geográfico en el suroccidente, muchas de estas disidencias mandaron la tropa hacia el Tolima y hacia el Huila y dejaron solo comandos armados, de tal forma que para esta operación volvieron a pasar gente del Tolima y del Huila al norte del Cauca. Entonces la única forma de esto, yo diría, es levantar el cese al fuego en todo el país, pero si no lo quiere hacer el gobierno, mínimamente en Tolima y en Huila, y si no vamos a tener un tema del gato y el ratón. Lo segundo es que hay una situación de la fuerza pública complicada, particularmente preocupante el sistema de inteligencia militar. Desde aquel escándalo de las carpetas en el gobierno Duque, donde muchos investigadores y periodistas como yo en ese momento fuimos intervenidos, interceptados, la inteligencia militar se desbarató. Los últimos 2 años de gobierno Duque no se hizo nada para recomponerla y en este gobierno Petro no se ha hecho absolutamente nada. Era previsible que si se levantaba el cese al fuego iba a venir una arremetida terrorista de estas disidencias y entonces pues el fallo fue la inteligencia militar y eso pues va a tardar un tiempo, por lo menos 1 año, 1 año y medio en recomponer eso. Y lo tercero que estamos viendo es que se están armando 3 corredores de movilidad por parte de este autodenominado Estado Mayor Central desde hace 6 meses y por tanto así la fuerza pública tuviera toda la inteligencia, metiera el doble de tropa que tiene, pues vienen unos 6 meses, 8 meses todavía muy complicados. Por eso yo lo que digo es, así como los problemas de seguridad no ocurren por obra y gracia del Espíritu Santo, las salidas tampoco son milagrosas. General Guillermo León, le hago la misma pregunta y le agradezco también su participación en el programa.
General León, creo que lo perdimos por un momento, pero mientras recuperamos al general León, senador Ariel Ávila, ¿cómo encuentra usted la salida del comandante del Ejército y la llegada de un general en retiro a ocupar ese cargo? Mire, la salida de un general en este momento, de un ministro, no va a tener un efecto ni positivo ni negativo en el corto plazo, porque yo vuelvo y repito, la situación es un poco más compleja de lo que parece, no tiene una solución. Ahora, la salida del general Ospina pues obedecía a unas investigaciones, ahora se encuentra la disculpa pues por la situación en el Cauca, pero la llegada de un general de retiro viene a confirmar una cosa complicada, y es por qué no se acude a la gente que está en servicio, porque no genera confianza o porque todavía se cree que no están preparados. ¿Eso qué significa? Que la fuerza pública tiene que hacer un esfuerzo muy grande, y el ministerio, en mantener generales y coroneles, porque hay una gente que está pidiendo la baja muy rápido, y esto afecta los temas operativos de la fuerza pública. Pero en general, ni la salida ni la permanencia del general Ospina hubiese cambiado esto drásticamente. Sí, senador Ávila, de acuerdo a la investigación que usted permanentemente hace, ¿qué sabe sobre quién está al mando de estos grupos disidentes que hacen presencia en el norte del Cauca y en el sur del Valle? Porque es que siempre escuchamos el nombre de Iván Mordisco, pero realmente poco se sabe de alias Mordisco en medio de la confrontación. Algunas veces habla de la intención de volver a la mesa de diálogo. El gobierno rompió el cese al fuego con el llamado Estado Mayor Central, pero ¿quién está ordenando esta arremetida violenta? ¿Quiénes están detrás de estos atentados y ataques terroristas? Bueno, mire, a ver, esa es la pregunta central de esto. Eso que llamamos Estado Mayor Central, que se autodenomina así, son 28 grupos de disidencia en todo el país. Y en la vida real, eso no es un ejército jerárquico, tampoco es una federación, eso en el mejor de los casos yo lo defino como una confederación criminal. Es decir, es una reunión donde los jefes criminales se reúnen para algunas cositas, pero cada cual hace lo que se le da la gana. A mí se me parece mucho esto en la época paramilitar, cuando una cosa era el bloque central Bolívar y otra la SACUC. Aquí es igual. Entonces el señor Mordisco en la vida real controla sur del Meta, Caquetá, Guaviare y parte de Vaupés. Eso es lo que controla el señor Mordisco. Él no controla ni el suroccidente, Calarcá controla otras zonas, Andrei controla otras zonas, es decir, eso se controla, eso no tiene... Hoy está presente la gente del Magdalena Medio y una gente del Catatumbo, es decir, más o menos el 40% de todo lo que se denomina Estado Mayor Central. A su vez, ¿qué quiere decir esto? Que yo creo que el gobierno no sabe exactamente con quién está sentado en la mesa de negociación. Por eso vuelvo y repito, yo creo que aquí debería levantarse el cese al fuego y debería levantarse en general la mesa de conversación. Frente a lo que está pasando en el Cauca, todo parece indicar que la columna de Dagoberto Ramos y Jaime Martínez sí tienen una comunicación muy importante, y pareciera que los mandos sí hacen parte de una especie de organización que más o menos es estructurada. Pero no pasa eso con la Carlos Patiño, es decir, incluso en el departamento del Cauca pareciera que hay muchos niveles de independencia. General León, ya tenemos de nuevo al general León en la línea. Usted como presidente de ACORE, con el conocimiento que tiene de la fuerza pública, ¿qué análisis hace de lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos regresando a lo que no veíamos ya hace más de una década? Muchas gracias, un saludo muy especial y a los que se encuentran en el panel. Con la pregunta que me haces, precisamente uno de lo que puede entender cómo está la situación es el deterioro que se ha ido presentando desde la firma del proceso de paz con Juan Manuel Santos, y que es el programa de gobierno de la paz total. Lo hemos mencionado cómo empieza a afectarse en todo el territorio y se presentan tres fenómenos generalizados, que es la fragmentación. Igual, general, ¿nos oye? Es que lo estamos perdiendo. ¿Usted nos oye? Sí, yo le escucho perfecto. Sí, continúe, es que lo estábamos perdiendo. Continúe. Bueno, entonces decía de los tres fenómenos: la fragmentación del territorio, la gobernanza, la criminalidad, y por otro lado la franquicia, la seguridad que se ha ido derivando hacia colectivos que no están legalmente constituidos para ello, y en grupos de delincuencia organizada, que son los que están en este momento afectando en muchas zonas del país. Esta zona del Cauca se ha vuelto
precisamente un gran fortín ilícitos que generan unas rentas importantes para el sostenimiento de estos grupos armados al margen de la ley, al igual que otros delitos y economías ilícitas que también pululan alrededor de ese mismo negocio. Y aquí lo que se presenta para nosotros en nuestro entender, en la situación del Cauca y particularmente en esta zona del cañón del río Micay, es la disputa de áreas estratégicas que permiten estas economías ilícitas y cómo se ha establecido por la ausencia del Estado y la presencia de las instituciones allí, esa gobernanza de la criminalidad bilateral. Tenemos problemas. La fuerza pública en esta región. Sí, gracias, general León. Creo que vamos a tener que revisar un poco su audio porque se está yendo, eventualmente se está quedando en silencio. Tengo una pregunta para el senador Ávila y es sobre, usted nos dice pues que son estructuras federadas, que son franquicias, y yo le quiero preguntar si las finanzas, para hacerlas, pues, número uno, para seguir las finanzas, eso es por es decir, cada franquicia tiene su propio sistema de finanzas y en consecuencia todas las fallas de las que usted ha hablado en inteligencia influyen en cómo seguir las finanzas de estas estructuras federadas y por lo tanto ellas se van a seguir alimentando y van a seguir teniendo recursos para seguir haciendo este tipo de ataques. En la vida real esto funcionaba de la siguiente forma. Hay unas estructuras dedicadas mucho al combate, como en el caso de la Dagoberto Ramos, y que es la que opera en el nororiente del Cauca, Jambaló, Toribío, Caldón, Ocaloto, toda esa zona. Y la Jaime Martínez, que tiene muchos negocios del narcotráfico, operaba en Jamundí, donde está eso lleno de coca, y en la parte noroccidental. Y esa era la que financiaba la Dagoberto Ramos. La Carlos Patiño también contribuía con plata a la Dagoberto Ramos, como una especie, como cuando eran las antiguas FARC, donde el Frente Sexto recogía la plata y había una fuerza élite de combate que era la columna móvil Jacobo Arenas. Eso duró así más o menos 2018 y 2019. Luego en un operativo militar cae un señor llamado Jonier y cae un señor llamado Majin Buu, y entonces viene una reorganización y literalmente cada estructura hoy por hoy es la que recoge la plata de mantenimiento de toda su pertrechos, hombres y adquisición de armas. Como la economía del narcotráfico colapsó, está colapsada por la sobreproducción de Bolivia, Colombia y Perú, entonces los ingresos han caído. Por eso el tema de Morales y en esa parte noroccidental es minería ilegal y por eso la extorsión y otra vez el secuestro está disparado, no solo en el norte del Cauca, sino en todo el país, porque las organizaciones criminales, como cayó el precio de la droga, pues necesitan hacer caja. Por eso usted ve lo que está pasando en Cúcuta, hay como 10 casos de sicariato en los últimos 4 días, o lo que está pasando en Soledad Atlántico, que está disparada la extorsión, o lo de Bogotá. En el Cauca pasa lo mismo. Entonces, la minería del oro está cogiendo otra vez mucha fuerza y todos los temas de extorsión y secuestro. Es decir, cada cual está haciendo caja como puede. Y por eso es que todo el departamento está prácticamente incendiado. Incluso el centro del departamento, todo lo que es Pura Seca, Jibío, que era lo más tranquilo, tiene unos problemas de seguridad muy, pero muy fuertes en este momento. Senador, dirigir el Ministerio de Defensa pues es muy complejo. Más allá de los temas operativos, se trata de liderar a más de 100.000 personas. Hay que tener pues buen ejemplo, sentido de liderazgo y un montón de virtudes que supongo que no las reúnen muchas personas en el país. En ese sentido, ¿usted cómo califica la labor que está haciendo el ministro Iván Velázquez? ¿Cree que le cabe alguna responsabilidad con lo que está pasando? No, yo creo que la gestión del Ministerio de Defensa pues es mala. Pero también creo que si estuviera cualquiera, además de Iván Velázquez, estaría con las mismas dificultades. Yo sí creo que aquí ha habido el problema principal recae sobre el presidente y sobre los mensajes confusos que se envían. Es decir, por ejemplo, está claro que como hay menores de edad, uno puede renunciar a los bombardeos, pero no a los temas de ametrallamiento aéreo para proteger la tropa que está por tierra, o haber anunciado ceses al fuego sin haber tenido firmados protocolos y que eso duró más de 5 o 6 meses.
Es decir, o que en este momento se esté pidiendo desde hace meses, yo soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de hace 3 o 4 meses estoy pidiendo que se levante el cese al fuego en Tolima y Huila porque eso se va a deteriorar mucho y eso es una decisión del presidente, no del ministro de Defensa. Entonces yo lo que siento es que aquí la responsabilidad es un todo en el gobierno nacional. Y entender pues que hay que hacer unos temas de inversiones muy duras como en el tema de inteligencia militar para recomponer ese sector de las fuerzas militares. Entonces, vuelvo y repito, hermano, la salida o permanencia del ministro no va a cambiar esto en mucho. Esto se requiere una acción integral pues del gobierno nacional. Senador, usted es de las personas, y ahorita me corrige pues si estoy diciendo algo que ya no es correcto, cercanas al gobierno o a una parte de los funcionarios de gobierno que tiene este conocimiento y este panorama completo pues del orden público. ¿Voces como la suya son oídas o parte del problema también es que solamente se oyen unas voces pues que tienen una visión que seguramente está relacionada con el fracaso de la estrategia? Para responderle concretamente, claro, yo soy de un partido que hace parte de una coalición de gobierno. Tengo relación con varios de los ministros porque fueron profesores míos en la Universidad Nacional, entonces obviamente tengo muy buena relación con ellos. Pero si su pregunta es para el caso del tema de la seguridad y estos temas de paz, no, las voces nuestras no son oídas. Hemos hecho audiencias públicas, no van funcionarios de primer nivel. Hemos hecho peticiones, es muy difícil, particularmente la oficina del alto comisionado, es casi imposible tener un diálogo abierto ahí. Esa es la vida real de lo que está pasando en este momento. Bueno, pero la semana pasada estuve en Popayán por un tema durísimo que está pasando en Cajibío, en el corregimiento de Ortega, que tenemos allá una gente confinada, y llevo una semana pidiendo una reunión para recibir la alcaldesa de Cajibío y no ha sido posible, digamos. Entonces, eso un poco les muestra en qué situación se está. Sí, pero mire, yo le quiero preguntar al general León el rol que está jugando en este momento el ministro Velázquez a propósito de la respuesta del senador Ariel Ávila. Es decir, no es fácil estar en ese ministerio, bueno, desde un comienzo, desde agosto de 1991, cuando el doctor Gaviria, siendo presidente, nombró por primera vez un civil, en ese caso el doctor Rafael Pardo, en el 91. Desde esa época no ha sido fácil el papel del Ministerio de Defensa en manos de un civil. Pero me gustaría, general León, que usted nos contara, con la experiencia que tiene como general activo que fue durante tantos años, ¿cómo interpreta usted el papel del ministro Velázquez en lo que tiene que ver con el liderazgo que se requiere en este momento para estar al frente de ese ministerio, con la responsabilidad que eso implica y con la coyuntura tan complicada que está viviendo el país en materia de ofensiva por parte de las organizaciones criminales y subversivas? Bueno, yo lo plantearía en este sentido más bien. Yo les diría, mire, lo que se necesita cuando llega un ministro a desempeñar esta cartera, lo primero que todo es generar confianza con las instituciones, que haya un relacionamiento claro, franco, directo, pero sobre todo confianza. Segundo, que el jefe de la cartera entienda las necesidades y limitaciones que tiene la fuerza para hacer la gestión necesaria para suplir precisamente las necesidades que se requieren para atender las misiones de cada una de ellas. Tercero, ayudar en la dinámica para generar las operaciones conjuntas, que haya ese relacionamiento entre cada una de las fuerzas para que sumen sus capacidades y sus habilidades de tal manera que se generen sinergias que ayuden a generar esa contundencia que se requiere. Y por otro lado, esa comunicación que se requiere con el resto del gobierno para lograr la contundencia y la participación de otros ministerios para poder hacer la gestión en los territorios que requieren no solamente la presencia de la fuerza pública, sino la llegada del Estado en su totalidad. Sí. Entonces diría que esos son elementos que hay que evaluar si se están cumpliendo hoy en día, si cada uno de esos roles se están dando y si adicional a ello, pues el gobierno está apoyando para que se puedan cumplir las tareas que debe ejecutar la cartera. Pero dicho eso, general León, ¿usted particularmente cree que hoy la tropa confía en su ministro de Defensa?
Pues eso es algo que es muy interno, esa apreciación es subjetiva desde afuera y uno tiende a equivocarse porque no conoce lo que está. Pero yo sí creo que puede presentarse situaciones de debilidad en cada uno de los aspectos que estoy mencionando. Particularmente, por ejemplo, en el tema de la comunicación. Es importante una comunicación fluida entre el mando y el Ministerio de Defensa, de tal manera que se pueda dar las apreciaciones, las valoraciones, la comunicación necesaria para articular los otros aspectos, como es el tema de las capacidades, como es el tema del relacionamiento con el resto del gobierno y lograr la contribución necesaria para lograr los resultados. Yo, de lo que ve uno desde el exterior, siente que hay unos temas de comunicación interna que están afectando en este momento el desarrollo de esa sinergia que se debe ejecutar a partir del Ministerio de Defensa. Ahora, general, esa decisión del gobierno de reemplazar al comandante del Ejército en medio de esta crisis de orden público, de retirar al general Ospina y volver a llamar al general Cardoso, quien ya estaba retirado, ¿cómo usted cree que la van a recibir, asimilar los miembros de la cúpula, los generales que están en la línea de mando esperando obviamente su turno para llegar al comando del Ejército? Bueno, lo primero que quisiera resaltar en este sentido, en este aspecto, es mencionar que la persona que llega era una persona, el general en este caso, el general Cardoso, era una persona que tenía proyección en la institución, que había hecho una carrera que es reconocida por todos en el Ejército, una persona muy capaz, preparada, con entrenamiento, con una formación académica y una formación en la práctica también importante, que le daba proyección en su posible desempeño en cargos superiores cuando estaba en el Ejército. Sin embargo, lo primero que uno nota aquí es que esta decisión de llamarlo es como una contradicción en el gobierno, es como reconocer que de alguna manera se equivocó cuando retira a los generales y nuevamente los vuelve a vincular a la institución para tratar de sacar o de resolucionar problemas que él identifica dentro de la institucionalidad. Entonces diría uno, hay un doble mensaje. Primero, lo retiramos porque no consideramos que tengan las competencias, pero hoy los necesitamos. Eso significaría que de alguna manera hizo una valoración muy rápida, llevó a equivocaciones. Lo segundo, que se rompe una tradición arraigada. Si bien ha sucedido casos con anterioridad de que se traen personas que ya están en el retiro al servicio, en las últimas décadas no había sucedido que trajéramos a alguien a desempeñar el cargo de comandante del Ejército. Y esto es romper una tradición, una línea de conducta que se había mantenido, que no es ilegal, no está por fuera de la ley, lo puede hacer el gobierno nacional, pero sí para lo que es la tradición que tenía la institución. Y esto pues obviamente puede generar también el hecho de que se haga la pregunta a los que estaban en la línea de mando y en la sucesión hoy en día, si realmente el gobierno lo que les está diciendo es que no ve que tengan las competencias o las capacidades de asumir este cargo y por eso tenga que traer a alguien que está por fuera de la institución. Entonces creo que eso genera de alguna manera unas reacciones internas que serán momentáneas mientras pasa el episodio, pero que de alguna manera en este momento están afectando en ese aspecto. Y por el otro lado, me parece que para la opinión pública colombiana, para los que están viendo la situación, puede significar también unos riesgos de politizar la institución, de alguna manera traer personas de afuera que ya están en la vida civil nuevamente a la organización podría para los colombianos generar la sensación de que está trayendo y está tratando de politizar la institucionalidad. Así que son riesgos que seguramente se irán aclarando a medida que el general Cardoso empiece a hacer su tarea y empiece a ejecutar su labor de comando. Hay un punto interesante para mirar y que lo había resaltado hace un tiempo en una entrevista el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, y le quiero preguntar a usted, senador Ávila, sobre eso, y es el papel de la misión de verificación de la ONU.
y es lo siguiente, pues él decía, claro, la misión de verificación aquí ha perdido un poco pues su norte, porque si, es decir, como en ningún momento se ha dicho cómo se sigue dialogando, cómo se tiene un diálogo abierto pues con una disidencia que está asesinando firmantes, primero que todo, y ahora pues, y esto sí es separado de lo que dice Sergio Jaramillo, y además lo que hacen es restaurar el nombre FARC, que ya eso se había, se supone que debía haber muerto con el acuerdo de paz, debía haber desaparecido esa marca FARC, y ellos la vuelven a sacar, y cómo sigue como esa puerta abierta a que haya un diálogo mientras siguen matando firmantes. Entonces esa es mi pregunta, por la misión de verificación de la ONU y lo que juega en lo que estamos viendo en este momento. Mira, ya le respondo sobre la misión de verificación de la ONU, pero antes de eso hubo dos problemas que se dieron en el marco de esto que llamamos la paz total. El primer problema es que hubo un reconocimiento político, cosa que yo estuve en desacuerdo, al Estado Mayor Central y a la Segunda Marquetalia, porque pues para mí ya habíamos negociado con las FARC, ¿qué sentido tiene darle estatus político? Pero eso no es una decisión de la misión, es una decisión del gobierno nacional que la tomó, respetable por lo que sea, pero la tomó. Y lo segundo es que cuando se establecen los ceses al fuego, no había protocolos. Entonces ustedes recordarán eso después de ese 31 de diciembre, esos primeros meses, donde literalmente la misión de verificación pues no sabía qué decir cuando le preguntaban sobre su papel dentro de los protocolos. Entonces yo creo que aquí la responsabilidad cabe principalmente en el gobierno nacional, que si la misión de verificación hizo bien en participar, en tener alguna voz en estos procesos, pues lo que pasa es que ellos dependen de Naciones Unidas y el gobierno colombiano le puede pedir a Naciones Unidas que la misión prorrogue o amplíe su misión en el país. Y es difícil negarse, también hay que entenderlos porque pues son los estados los que tienen las relaciones. Así que yo, creo yo aquí que ha habido dos problemas donde el gobierno nacional no responsabilizó tanto la misión, aunque sí creo en este caso que la misión de verificación debería sacar unos informes rápidos sobre el estado de los ceses al fuego y sobre unas recomendaciones para ver si concluyen lo mismo que nosotros estamos concluyendo, que es mejor levantar eso. Senador Ariel Ávila, le agradecemos mucho que nos haya acompañado con su análisis y bueno, pues que el gobierno escuche a las personas que están más cerca y que hacen parte de la coalición de gobierno como usted, ahora que estamos enfrentando esta crisis en el manejo del orden público. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, Claudia, mil gracias. General León.